Hola, mi nombre es Valeria Forlisi y vamos a hablar un poco de generalidades de neuroanatomía. El sistema nervioso humano se divide en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central incluye las estructuras contenidas en el cráneo y en el conducto vertebral, el encéfalo y la médula espinal. Por fuera de estas cubiertas óseas se encuentran ganglios, nervios craneales y espinales que forman el sistema nervioso periférico. En la imagen de la derecha no se distinguen los ganglios. El encéfalo está constituido por los hemisferios cerebrales, los núcleos de la base, el diencéfalo, el tronco encefálico y el cerebelo. El tronco encefálico incluye al mesencéfalo, el puente y la médula oblongada. Los hemisferios cerebrales están divididos en lóbulos por una serie de surcos de profundidad variable. Funcionalmente, el sistema nervioso se divide en un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autonómico. El sistema nervioso autónomo tiene dos grandes divisiones. El sistema nervioso simpático se origina en los niveles medulares torácicos y lumbares de T1 a L3, la división toracolumbar de la médula espinal, libera noradrenalina como neurotransmisor en los órganos blancos y está involucrado en los mecanismos de lucha o huida, como el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, la broncodilatación y el aumento del diámetro pupilar o midriasis. Por otra parte, el sistema nervioso parasimpático surge de los nervios craneales y los niveles medulares de S2 a S4, la división craniosacra. Libera acetilcolina en sus órganos blancos y está involucrado en funciones sedentarias tales como el incremento de las secreciones gástricas y el peristaltismo, la disminución de la frecuencia cardíaca y la miosis. Las vías simpáticas y parasimpáticas están controladas por centros superiores en el hipotálamo y el sistema límbico, así como información aferente sensitiva desde la periferia. El sistema nervioso entérico se considera una tercera división autonómica y consiste de un plexo neural ubicado en las paredes del tubo digestivo, involucrado en el control del peristaltismo y las secreciones gastrointestinales. Durante el desarrollo embriológico, el sistema nervioso central se origina de una lámina de células ectodérmicas que se pliegan para formar el tubo neural. Este tubo crece y da origen a varias dilataciones y engrosamientos que con el tiempo formarán el encéfalo, mientras que el segmento del tubo neural, ubicado en el dorso del embrión, dará origen a la médula espinal. Las cavidades llenas de líquido en el tubo neural desarrollarán los ventrículos encefálicos que contienen fluido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo. El encéfalo en desarrollo presenta tres divisiones: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo o posencéfalo. El prosencéfalo es la porción más grande del sistema nervioso en el ser humano y se divide posteriormente en telencéfalo y diencéfalo. El telencéfalo comprende los hemisferios cerebrales con la corteza, la sustancia blanca y los núcleos basales. El diencéfalo está constituido por el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. El mesencéfalo es una región pequeña y estrecha que conecta el prosencéfalo y el romboencéfalo. El romboencéfalo o posencéfalo está formado por el puente y el cerebelo, derivados del metencéfalo, junto a la médula oblongada que proviene del mielencéfalo. El mesencéfalo, el puente y la médula oblongada, que en conjunto reciben la denominación de tronco encefálico, establecen una conexión entre el prosencéfalo y la médula espinal. Desde un punto de vista evolutivo, el tronco encefálico y el cerebelo son las partes más antiguas del encéfalo y es la porción que más se asemeja al cerebro de peces y reptiles. Controla la mayor parte de las funciones corporales básicas necesarias para la supervivencia, tales como la respiración, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. El líquido cefalorraquídeo se forma principalmente en unas estructuras arboriformes llamadas plexos coroideos. El líquido circula desde los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo, pasa al cuarto ventrículo atravesando el acueducto mesencefálico y abandona el sistema ventricular a través de tres orificios para filtrarse alrededor del encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso central está cubierto por tres membranas protectoras denominadas meninges. De la superficie a la profundidad son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Una vez que deja el sistema ventricular, el fluido cerebroespinal viaja en el espacio entre la aracnoides y la pía madre para ser reabsorbido en el sistema venoso.
Los ejes de orientación del encéfalo difieren de los descritos para el resto del cuerpo debido a la curvatura que se forma durante el desarrollo embrionario de las vesículas encefálicas, el ángulo que forman entre sí el eje longitudinal del tronco del encéfalo, eje de Maynard, y el eje longitudinal del prosencéfalo, eje de Forel, es de aproximadamente 100 grados. Este último se encuentra desviado solo a 10 grados del eje sagital de la cabeza. Esta orientación particular del encéfalo determina que las estructuras prosencefálicas dorsales se encuentren por encima de las ventrales. Por encima del mesencéfalo, lo anterior es rostral y lo posterior es caudal, lo superior es dorsal y lo inferior es ventral. Por debajo del mesencéfalo, lo anterior es ventral, lo posterior es dorsal, lo superior es rostral y lo inferior es caudal. Microscópicamente, el sistema nervioso está formado por células nerviosas, las neuronas, y células de sostén, llamadas células gliales o glía. Las neuronas son las unidades del sistema nervioso. Algunas neuronas carecen de axón o no es posible distinguirlo y se denominan anaxónicas. Funcionan como moduladoras en la retina y en el bulbo olfatorio. Las neuronas unipolares, en las que el axón y la dendrita surgen como una prolongación única, se presentan principalmente en invertebrados. Otras neuronas se denominan pseudo-unipolares, con una prolongación periférica y una prolongación central, que están inicialmente fusionadas y luego se dividen. Las neuronas del ganglio espinal son los ejemplos típicos. Hay neuronas bipolares, con una sola dendrita y un solo axón surgiendo del cuerpo neuronal. Las neuronas bipolares son a menudo sensoriales, como por ejemplo las involucradas en la visión o en el olfato. Las neuronas multipolares son las más numerosas y son motoneuronas e interneuronas. La comunicación entre las neuronas tiene lugar en sectores específicos denominados sinapsis. Una sinapsis lleva información desde los terminales axónicos de una neurona a las dendritas de otra. Sin embargo, también existen sinapsis axoaxónicas y dendrodendríticas, así como sinapsis reversas desde las dendritas de regreso a los axones. En la sinapsis química, las moléculas de neurotransmisores se almacenan principalmente en vesículas sinápticas y son liberadas desde los terminales presinápticos de la neurona. Se ligan a receptores químicos en la neurona postsináptica, dando lugar a la excitación o inhibición de esa neurona. En algunas ocasiones, la conexión se establece en sinapsis eléctricas. Cuando una aferencia excitatoria se combina con corrientes transmembranosas endógenas suficientes para estimular una neurona, se produce un cambio de voltaje transitorio llamado potencial de acción, con una duración aproximada de 1 milisegundo. Los potenciales de acción pueden viajar rápidamente a lo largo de una neurona y disparan la liberación de moléculas de neurotransmisores desde las vesículas sinápticas, permitiendo la comunicación entre las neuronas. Los neurotransmisores químicos tienen dos tipos de función. Una es mediar la comunicación rápida entre neuronas a través de eventos eléctricos rápidos excitadores o inhibidores conocidos como potenciales excitadores postsinápticos y potenciales inhibidores postsinápticos. Ocurren en una escala de décimas de milisegundos. La segunda función es la neuromodulación, que involucra cascadas de señales que regulan la transmisión sináptica, el crecimiento neuronal y otras funciones, generalmente más lentamente. Las células de la glía se encuentran en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Las células gliales del sistema nervioso central son los astrocitos, la microglía, los oligodendrocitos, las células gliales radiales, como por ejemplo las células de Bergman, y las células ependimarias. Las células de Schwann, las células gliales entéricas y las células satélites se encuentran en el sistema nervioso periférico. Cada tipo de célula glial es diferente en su origen, composición y morfología. Los astrocitos presentan forma de estrella y se involucran en las señales neuronales, manteniendo el ambiente químico adecuado para regular el flujo sanguíneo local y favorecer la oxigenación. Mantienen la homeostasis encefálica, regulando la concentración de iones. La microglía participa en el desarrollo normal del encéfalo y en mecanismos de defensa. Los oligodendrocitos producen mielina.
Las células radiales son células pluripotenciales involucradas en el desarrollo encefálico y son precursoras de otros elementos gliales. Las células ependimarias forman el revestimiento de los ventrículos encefálicos y el conducto central. Mantienen la homeostasis y participan en el desarrollo de la barrera hematoencefálica. En el sistema nervioso periférico, las células de Schwann participan en la mielinización. Las células satélite rodean a las neuronas en los ganglios sensitivos en el sistema nervioso autónomo. Las células gliales entéricas están involucradas en la regulación del sistema gastrointestinal y contribuyen al mantenimiento del sistema nervioso. Los axones están a menudo aislados por una vaina lipídica de mielina generada por células gliales especializadas, de esta manera aumentando la velocidad de la conducción del potencial de acción. Las células gliales que forman las vainas de mielina en el sistema nervioso central son los oligodendrocitos, mientras que en el sistema nervioso periférico son las células de Schwann. Los canales iónicos se concentran en pequeños segmentos expuestos del axón llamados nodos de Ranvier. La conducción de los potenciales de acción de nodo a nodo ocurre rápidamente por un proceso llamado conducción saltatoria. Las áreas del sistema nervioso central, compuestas principalmente por axones mielínicos, reciben el nombre de sustancia blanca. Aquellas áreas compuestas principalmente por los cuerpos celulares constituyen la sustancia gris. La mayoría de las sinapsis entre neuronas del sistema nervioso central ocurren en la sustancia gris, mientras que los axones de la sustancia blanca transmiten señales durante largas distancias. La superficie de los hemisferios cerebrales está cubierto por un manto de sustancia gris que se denomina corteza cerebral. Por debajo se encuentra la sustancia blanca que lleva y trae señales de y hacia la corteza. La sustancia gris también se encuentra en grandes grupos de células que se denominan núcleos, profundos en los hemisferios cerebrales, el tronco encefálico y el cerebelo. En los hemisferios cerebrales, la sustancia gris es periférica, mientras que la sustancia blanca es central. En el tronco encefálico, la sustancia gris y la sustancia blanca se encuentran tanto en la periferia como en el centro, aunque la mayoría de la superficie exterior corresponde a la sustancia blanca. En la médula espinal, la sustancia blanca es periférica y la sustancia gris es central. Algunos términos diferentes con significado similar son utilizados para definir estructuras de la sustancia blanca y la sustancia gris. En la sustancia blanca se denomina tracto al conjunto agrupado de fibras nerviosas con trayecto paralelo que corresponden a los axones de neuronas con destinos similares. Un fascículo es un tracto pequeño. Un lemnisco es un fascículo en forma de cinta alargada con grupos de fibras diferenciadas, mientras que un cordón es la región de la sustancia blanca de la médula espinal dispuesta entre las astas medulares. Si hablamos de la sustancia gris, un núcleo es un acúmulo de sustancia gris con estructura y funciones determinadas, y una columna es una formación gris de disposición vertical y también es un conjunto de núcleos que al corte se observan como astas. Una lámina es una porción de sustancia gris con aspecto de capa, mientras que la corteza es una lámina superficial de sustancia gris. Los axones en el sistema nervioso periférico forman haces denominados nervios periféricos. Acúmulos de cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico se denominan ganglios. En general, las fibras que llevan información hacia una estructura se denominan fibras aferentes, mientras que aquellas que llevan información desde una estructura se denominan fibras eferentes. Así, los nervios periféricos traen información sensitiva aferente del medio hacia el sistema nervioso central y envían señales eferentes para la actividad motora desde el sistema nervioso central hacia la periferia. La sustancia blanca prosencefálica está compuesta por 3 categorías de axones mielínicos y se organiza teniendo en cuenta la dirección de las fibras, si están en un hemisferio o ambos, y en las estructuras que conectan. Las fibras de proyección conectan áreas corticales con el cuerpo estriado, el diencéfalo, el tronco encefálico y la médula espinal, generalmente en el mismo lado.
Las fibras de asociación conectan áreas corticales diferentes en el mismo hemisferio. Algunas son cortas y solo recorren la profundidad de un surco para conectar giros adyacentes. Otras son más largas y tienen diferentes direcciones siempre en el mismo hemisferio. Las fibras comisurales cruzan el plano mediano e interconectan regiones similares de ambos hemisferios. La fibra comisural más grande y voluminosa es el cuerpo calloso. En síntesis, al reconocer estas primeras organizaciones y conexiones, comprendemos que la neuroanatomía no es un conjunto aislado de estructuras, sino un sistema integrado, cuya coherencia será clave para entender la función y la clínica. Esta es la bibliografía que fue consultada para la confección de esta clase. Muchas gracias y que la fuerza los acompañe.